Conversamos con Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, y con él hablamos sobre este tema que es bastante controversial. Hoy día la señora Keiko Fujimori presenta una carta al presidente de la República pidiendo una auditoría internacional sobre la idoneidad de las elecciones en el Perú, a pesar de que los organismos que han venido a revisar nuestras elecciones han dicho que no han encontrado ninguna irregularidad. ¿Procede, no procede? ¿Es correcto? ¿No? Percy nos lo cuenta a esta hora de la mañana. Percy, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días, Pati. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo está, Percy? Buenos días. ¿Cómo calificaríamos este pedido de la señora Fujimori y de Fuerza Popular para que se realice una auditoría internacional? ¿Califica? Bueno, se ha hecho un símil con la situación boliviana, que es muy diferente, porque en el caso boliviano la misión de observación detectó una serie de irregularidades y es a raíz del informe de observación de la misión que se hace una auditoría. Entonces, ahí está la primera gran diferencia importante. Pero bueno, creo que lo que ha ocurrido en estas semanas es que se ha dañado de tal manera la credibilidad en relación con la elección, a pesar de que la encuesta de apoyo del día de Ipsos, del día de ayer, muestra que si bien es cierto, hay una cierta sensación de fraude, hay un 13% que piensa que el fraude es a favor de uno y un 13% que piensa que el fraude es a favor del otro candidato. Y hay un 40% de personas que piensan que, si bien es cierto, ha habido irregularidades, las elecciones han sido limpias. Pero no obstante ello hay pues un manto de sospecha que hay que develar. Entonces, dicho esto, creo que la situación de una auditoría como se dio en Bolivia es un escenario absolutamente distinto, pero que valdría la pena más adelante hacer algún tipo de desarrollo mayor de los aspectos que pueden no haber quedado claros. Entonces, me parece bien que pueda haber algún tipo de asistencia técnica de la OEA, de la Unión Europea, de quien fuera, para poner un poco más de luz a esos asuntos. Ahora, para terminar rápidamente la pregunta, no es que se puede hacer una auditoría antes de la proclamación de los resultados, ¿no? Eso es bien importante. En Bolivia, esa auditoría tomó en total 6 semanas desde que se aprobó, ¿no? Desde el momento en que la OEA acepta hacer la auditoría y se entrega el informe final, transcurren 6 semanas. No tenemos 6 semanas de aquí al 28 de julio. Entonces, sí se puede pensar en algún tipo de auditoría o de asistencia técnica de evaluación con posterioridad a la proclamación. Creo que eso sería muy sano, muy útil, y una manera también de aprender del proceso electoral. Hay países donde, culminado el proceso electoral, se hace una evaluación y a partir de esa evaluación se proponen reformas. Percy, una pregunta. El día de hoy, Keiko Fujimori, como bien recordaba Patricia, va a pedir esta auditoría y pide además la intervención del presidente de la República, que él sea quien solicite la auditoría a organismos internacionales como la OEA. ¿Cabe aquí la intervención del presidente de la República en un hecho bastante sui generis de pedir una auditoría internacional, o sería pues una especie de violación de la neutralidad electoral? Ambos candidatos le han pedido al presidente de la República mantenerse al margen del proceso electoral, ¿no? Entonces, sería bueno mantener ese criterio. Creo que lo ideal sería que fueran los organismos electorales los que eventualmente pidieran una asistencia técnica para tener este tipo de evaluaciones. De hecho, en Bolivia, por ejemplo, el canciller fue el que solicitó la auditoría, pero a pedido del órgano electoral, no fue una iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, Percy, en este punto, para tenerlo claro, la auditoría lo puede pedir el propio Jurado Nacional de Elecciones una vez proclamado el presidente en cuestión, ¿no es cierto?, el que se decida después de todo el proceso que falta, que no debería durar mucho, y en realidad sería más o menos una forma de validar lo que los organismos internacionales ya dijeron, o existiría la posibilidad de que ya nombrado el presidente, la auditoría diga, perdón, aquí sí hubo un problema, y en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, pero si una auditoría lograra demostrar que ha habido un fraude sistemático, el escándalo sería de tal magnitud que ningún gobierno en el mundo dura 48 horas después de eso, ¿no? Entonces, no es que las cosas sean irremediables. Si hubiera algo muy grave que se lograra demostrar, evidentemente, pues
creo que en cualquier lugar del mundo a estas alturas eso es insostenible. Pero me parece importante aprender de lo vivido, ¿no? Y que el proceso electoral dé lugar a evaluar qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, qué se puede mejorar, qué reformas hay que hacer a la manera en que se organizan los procesos electorales. Ese es un proceso de aprendizaje indispensable. Entonces, sí me parece bien tener un espacio de ese tipo. ¿Crees que una auditoría confirmaría lo ya mencionado por los observadores? Bueno, ha habido varias misiones de observación, ha habido además una observación nacional a cargo de Transparencia, no se ha detectado ningún cambio sistemático de la voluntad de los electores, irregularidades como en todo el mundo. Hay que tener en cuenta, y quizás es bueno para quienes nos escuchan, entender que una elección es una movilización de 20 millones de personas, ¿no? Con 250.000 personas que son autoridades electorales, porque las autoridades electorales el día de la elección no son la OMPE obviamente son la OMPE y el jurado en términos generales, pero en mesa donde se da la elección y donde se cuentan los votos, las autoridades electorales son personas sorteadas, son 250.000 personas en todo el país. Entonces pretender que eso sea una operación sin ningún error es imposible, es absolutamente imposible, ¿no? Percy, ¿usted considera viable que la OEA acepte este pedido? Porque, a ver, efectivamente ha habido una misión de observación que ha manifestado que las elecciones se han desarrollado de manera correcta. Entonces, no sé, yo lo veo así. O sea, si la OEA aceptaría un pedido de esta naturaleza, de alguna manera estaría diciendo que la labor de la misión dejó pasar por alto una serie de errores, o le estaría, como se dice popularmente, quitando piso, ¿no?, a su propia misión de observación. Sí, por supuesto, hay que ver la manera como se hace, por eso pienso que lo ideal sería, por ejemplo, pedir una asistencia técnica, en el marco de una asistencia técnica posterior a la proclamación, hacer una evaluación de los aspectos que se han señalado, cómo está funcionando el sistema de cómputo, cómo está funcionando el acopio de actas, cómo está funcionando la capacitación de miembros de mesa, se puede mejorar eso para el futuro. Me parece que habría que hacer de esto un proceso de aprendizaje también, ¿no? ¿Y qué opina de aquellos que manifiestan, por una parte obviamente, que este jurado de elecciones está deslegitimado con la salida del señor Arce, perdón, con las denuncias que hizo en su momento y con la incorporación de Víctor Rodríguez Montesa? Bueno, obviamente esta elección no ha sido una elección habitual, ¿no? Ha sido una elección llena de contratiempos, y ya francamente algo muy sorpresivo es la posibilidad de que un miembro del Jurado Nacional de Elecciones renuncie al Pleno. Eso no ha ocurrido antes. Está además prohibido por la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, naturalmente eso genera una serie de contratiempos. Pero perdón, yo no diría que es legitimado. Justamente en ese sentido muy concreto nada más, como se dice que las causales esgrimidas por Luis Arce no están incluidas en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, entonces se habla de que las decisiones que pueda tomar el señor Rodríguez Montesa, ya integrando el Pleno, podrían no ser legítimas. ¿Qué tanto es cierto es esto? O sea, ¿qué tanta validez tiene? Bueno, esa es una discusión que evidentemente los especialistas en derecho público tendrán que dar en detalle, porque efectivamente la salida que se ha encontrado es una salida a la situación de emergencia, ¿no? Se ha producido en la práctica una renuncia y había que dar solución a esa situación concreta. Quizá en el camino se produce también algún otro acontecimiento en relación con el señor Arce y su permanencia como fiscal, no lo sabemos, ¿no? Percy, nos gustaría ir a una pausa para hacerte una última pregunta o últimas preguntas. Me interesa tu percepción sobre si una auditoría o qué le devolvería confianza a la ciudadanía sobre los organismos electorales que creo han sido injustamente vapuleados, porque recordemos que estos no se van con esta elección, les tocan varias elecciones por delante. ¿Cómo se lleva a cabo esa tarea si es que están deslegitimados a raíz de lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta? Damos una pausa, regresamos con Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional. Vamos a ver.
Y a las 7:19 de la mañana estamos hablando con Percy Medina y le preguntábamos qué pasa con estos organismos electorales que han quedado debilitados a raíz de esta elección. Hemos visto agresiones absolutamente condenables, ya sea yendo al domicilio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la agresión física que ha recibido el señor Corbeto en estos días, pero más allá de las personas, las instituciones han perdido confianza. Hay que decirlo, a partir de un bombardeo casi injusto, que no tiene pruebas de que hayan actuado de manera irregular. Pero el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no se van con esta elección, Percy, van a tener otras en sus manos. ¿Y cómo se recupera esa confianza? ¿Solo una auditoría lo conseguiría o hay que buscar otros caminos? Es muy importante el tema, porque efectivamente la confianza se construye a lo largo del tiempo y se pierde en segundos, ¿no? Sí. Y lo que han hecho las noticias falsas que han proliferado en estas últimas semanas es minar la confianza, ¿no? La cantidad de información falsa, directamente falsa, construida exprofesamente para dañar la credibilidad ha sido muy grande y hay que, en primer lugar, desmontar esas noticias falsas, y ahí hay un esfuerzo importante de algunos medios de comunicación como RPP con el fact-checking, ¿no es cierto?, que me parece fundamental, porque hay que señalar qué es verdadero y qué no, en primer lugar. En segundo lugar, el poder ponerle mayor luz a algunos procedimientos que son poco conocidos y que quizá la gente podría pues llevar a confusión el no conocerlo bien. Entonces, iluminarlos mejor, discutirlos y pasar a un momento de mayor calma y reencuentro en el país y de diálogo, porque en este momento la sociedad está fracturada. Hay una división en las familias, en los espacios de trabajo, los grupos de amigos, que hay que remontar, porque evidentemente en esas condiciones no se puede generar gobernabilidad para quien empiece su trabajo el 28 de julio. ¿Habrá Entonces, posibilidades? Hay un conjunto de tareas. De acuerdo. ¿Y seremos un país gobernable después del 28 de julio? Bien difícil. Ese es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Estamos en la peor situación de las últimas décadas en materia sanitaria, en materia económica. Los retos por delante son muy grandes y al mismo tiempo hay oportunidades, ¿no? Varios de los economistas han señalado que el precio de los metales y una serie de indicadores están en positivo y hay que aprovecharlos. Pero si estamos en una situación de desunión, pugna, división como la que tenemos, vamos a perder todas esas oportunidades. De acuerdo. Dale, Carlito. Muy concreto nada más, por favor. ¿Y cómo se consigue esa especie de reconciliación? Porque como bien usted dice, el país está fragmentado y ojalá me equivoque, pero queda esta sensación de que quien sea proclamado ganador o ganadora, la otra parte no lo va a aceptar. ¿Cómo llegamos a esa etapa de reconciliación, de superar las diferencias? Ahí es muy importante el papel de los líderes de opinión y de los líderes políticos, ¿no? Porque la gente en general tiene que ver un cambio de actitud hacia el encuentro, hacia el diálogo, hacia voltear una página difícil como ha sido la de la campaña electoral. No, la campaña electoral no se puede prolongar eternamente. En cualquier lugar del mundo, en la campaña se dicen cosas, hay evidentemente pullas y agresividad, pero terminada la campaña se voltea la página como corresponde y se le permite a quien haya resultado elegido gobernar. Eso es un acto de responsabilidad política que luego de algunos años, cuando vuelva un proceso electoral, se le recordará a la persona con qué responsabilidad actuó cada sector político una vez proclamados los resultados, ¿no? Eso es muy importante. Si los líderes y las lideresas, tanto políticas como de opinión, no dan una señal de voltear la página, en general para la opinión pública no es tan sencillo. Y hay que generar también desde los medios de comunicación un ambiente para ello, ¿no? Explicando cómo han sido las cosas, desarrollándolas un poco más, pero sobre todo invitando a pensar en el futuro, que es lo que nos convoca a partir del 28 de julio. Finalmente, se dice, Percy, que los organismos electorales se escudan en formalismos. Comentábamos con Carlos al inicio del programa, ¿qué pasaría si inviertes la figura? Si fuera el señor Castillo quien estuviera pidiendo que se amplíen plazos que no se pueden ampliar o que se hagan investigaciones para las cuales el Jurado Nacional de Elecciones no está preparado. Me imagino que el griterío del otro lado, como es natural, además, sería válido, ¿no es cierto?
¿cómo le explicamos a la población que en materia electoral uno no se puede salir de la raya? Uno no puede hacer algo que no está previsto en la ley porque eso sí invalida, eso sí puede ser razón para invalidar una elección, decir no se ajustó a ley, ¿no es cierto? Efectivamente, el derecho público en general se basa en formalismos, no hay que decirlo efectivamente, se basa en formas, ¿no? Y en plazos y se basa en límites a la autoridad, justamente para garantizar que no hay abuso de poder. Si la autoridad puede hacer lo que quiera y puede utilizar su criterio y a veces uso la norma y a veces no la uso, eso es una puerta abierta a la arbitrariedad. Entonces, por eso es que justamente todo está muy formalizado, porque hay que garantizar que quien ejerce el poder no abuse de él, ¿no? Y para eso se le pone límites, ¿no? Lo que se puede considerar formalismos, en verdad, son límites al ejercicio arbitrario del poder. Que se pueden revisar. Por ejemplo, Percy, decías, esto debe ser como un aprendizaje y ver de pronto, hay formalismos ridículos y se cambiarán, pero mientras existen, se tienen que respetar, ¿no? Son las reglas de juego. Efectivamente, exactamente, esas son las reglas de juego para quienes hacen deporte o siguen deportes. Hay que entender que son las reglas. Quizá pueden no gustarnos tanto, quisiéramos que cambien un poco las reglas del fútbol o del vóley o de cualquier deporte. Muy bien, quizá en el camino se cambiarán, y de hecho las reglas de muchos de esos deportes han ido variando también en el tiempo, como pueden variar las reglas del derecho electoral, pero hasta que no se cambian hay que cumplirlas, porque eso es parte de la garantía de que el proceso va a ser limpio y equitativo. Y una cosa que tenemos que aprender, si hoy día las reglas se violan para favorecer a un candidato que me gusta, mañana se puede hacer exactamente lo mismo para favorecer a un candidato que no me gusta. Se sentan precedentes, ¿no? Que después pueden ser muy, muy peligrosos. Muy bien, Percy. Ojalá el mensaje llegue claro, ojalá el jurado termine ya con el tema de las actas y podamos tener un presidente de la República declarado para el 28 de julio y después que se hagan todas las investigaciones del caso para mejorar nuestro proceso electoral. Ese me parece que ha sido el mensaje y nos parece bastante claro y elocuente. Muy buenos días, Percy. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. 7:27 de la mañana, ya nos vamos otra vez a una pausa, Carlos. Ha sido una entrevista un poquito extensa, pero creo que era necesario en un momento como este, ¿no? En un momento como este. Pausa y volvemos.